La tipificación del SDRA por COVID-19 es una revisión necesaria en la actualidad debido a la existencia de confusión, dudas, muchas preguntas de la comunidad académica con respecto a la existencia de fenotipos en el SDRA y cómo estos fenotipos marcan el camino terapéutico a seguir en el manejo del SDRA por COVID-19. Y el problema de esto es que muchos autores tienen posiciones diferentes en cuanto a la tipificación y la idea es que al final de esta presentación queden los conceptos claros. El síndrome respiratorio agudo severo del coronavirus 2 se describió por primera vez en la República Popular China en diciembre de 2019. Es conocido desde entonces como enfermedad de coronavirus 2019 o COVID-19 y cursa con diversos procesos patológicos. Pero probablemente el más relevante y el más importante en cuanto a letalidad es el SDRA, el síndrome de dificultad respiratoria agudo que se presenta en un porcentaje de pacientes que tienen el diagnóstico de COVID-19. Muchas veces estos pacientes, cuando presentan el SDRA, deben recibir ventilación mecánica y el manejo depende de la estadificación y actualmente existe la tendencia a determinar el manejo de acuerdo al fenotipo del SDRA. El SDRA se puede tipificar o categorizar o estadificar en leve, moderado y severo, dependiendo del deterioro de la oxigenación. Y esto es lo que propone la definición de Berlín, que es un instrumento que ve la luz en 2012 y que se viene utilizando desde entonces. Para la determinación de la gravedad, entonces, se utiliza básicamente la PAFI, que es la presión arterial de oxígeno sobre la FiO2. Si ella está entre 200 y 300, tenemos un SDRA leve. Si está entre 100 y 200, tenemos SDRA moderado. Y si está por debajo de 100, el SDRA es grave. Entonces, el deterioro de la oxigenación, fíjense ustedes que es el parámetro más importante para determinar la gravedad. Obviamente deben existir otros elementos para que el diagnóstico sea de SDRA, porque nosotros podemos tener, por ejemplo, una PAFI por debajo de 200 en una neumonía muy severa sin que ésta sea SDRA. Entonces deben coexistir otros elementos para que nos aproximemos bien al diagnóstico de SDRA. Antes de la definición de Berlín se utilizaban otros instrumentos para la clasificación del SDRA. Fueron muy conocidos y muy utilizados el test de Murray, que tenía como elemento relevante la medición de la distensibilidad para determinar la gravedad del SDRA. Porque fíjense ustedes que en la medida que la distensibilidad disminuye, se asigna un puntaje más alto en el test de Murray y entre más alto sea el puntaje, mayor es la gravedad del SDRA. Y el otro instrumento que reemplaza o que coexiste durante mucho tiempo con Murray es el instrumento del Consenso Europeo Americano de SDRA, que tiene unas características diferentes. Si bien la PAFI es el criterio de determinación del SDRA, existe un punto de corte que nos permite diferenciar o que nos permitía diferenciar el SDRA de la lesión pulmonar aguda. La lesión pulmonar aguda se diagnosticaba o se sospechaba cuando la PAFI estaba por debajo de 300 y el SDRA cuando la PAFI estaba por debajo de 200. Estos dos criterios desaparecen en la definición de Berlín y son reemplazados por SDRA leve, moderado y severo, es decir, desaparece, entre comillas, el criterio para diagnóstico de lesión pulmonar aguda.
Y el otro elemento del consenso europeo-americano es la determinación de la presión en cuña que permitía diferenciar el SDRA o la lesión pulmonar aguda del edema pulmonar cardiogénico. Con una presión en cuña mayor de 18 se pensaba más en edema pulmonar cardiogénico. Sin embargo, muchos casos de SDRA podrían cursar con cuñas elevadas porque coexistía un trastorno cardiovascular, un edema pulmonar cardiogénico o una insuficiencia ventricular izquierda que nos producía la alteración de este parámetro. Para comenzar a abordar el tema de la tipificación del SDRA por COVID-19, vamos a hablar primero de la tipificación que propone el grupo WIBEN y primero porque es la primera que aparece, eh, una publicación de un protocolo que es divulgado ampliamente en Internet para el manejo del SDRA por COVID. Este es el protocolo del grupo WIBEN. El elemento de seguimiento más relevante para definir el momento de inicio de la ventilación mecánica es el deterioro de la oxigenación. Y deterioro de la oxigenación medido por SAFI, saturación arterial de oxígeno sobre FiO2, o por PAFI, presión arterial de oxígeno sobre FiO2. Digamos que la diferencia entre los dos es que la SAFI es una metodología no invasiva y muy costosa, muy económica comparada con la PAFI, que es una metodología que requiere una toma de gases arteriales y que incrementa los costos. La cifra que nos sirve para determinar el deterioro de la oxigenación es un valor de SAFI por debajo de 200 o un valor de PAFI por debajo de 200. Y fíjense ustedes que por debajo de 200 el protocolo propone iniciar ventilación mecánica invasiva utilizando estrategias de ventilación con protección pulmonar en un paciente que previamente estaba recibiendo soporte, ya fuera con oxigenoterapia en caso de un SDRA leve o con CPAP en caso moderado. Y la ventilación mecánica junto con los parámetros de protección requiere la titulación de la PIP dependiendo del estado del paciente y de varias condiciones tales como distensibilidad, hemodinamia, etc. La ventilación en decúbito prono se sugiere para los pacientes con hipoxemia refractaria y las maniobras de reclutamiento también para pacientes con hipoxemia refractaria, pero que son evaluados muy juiciosamente para determinar si va a tener utilidad o no. Aquí surge la pregunta de trabajo. ¿Por qué después de esto se bifurca en dos brazos la estrategia de manejo? ¿Qué está pasando acá? El grupo define que hay un cuadro de SDRA en el que existen las imágenes típicas y cursa con la disminución de la distensibilidad. En este se usa las estrategias de ventilación con bajo volumen y con PIP elevada, es decir, protección pulmonar. Pero lo interesante es el otro lado, el otro brazo en el que se tiene un paciente con imágenes relativamente normales y con distensibilidad normal o aumentada que requiere otro tipo de manejo. Este del que cursa con disminución de la distensibilidad es en esencia un SDRA, mientras que este que tiene distensibilidad normal o elevada podría no ser un SDRA. Entonces el grupo propone dos tipificaciones del SDRA. Uno que denominan el SDRA clásico, que es aquel que cursa con disminución de la distensibilidad y con un compromiso visible, relevante, importante en las imágenes diagnósticas. Es básicamente lo que ha venido siendo históricamente el SDRA. Y el otro es el SDRA con predominio de alteración del reflejo de vasoconstricción pulmonar hipóxica. Este es entonces las dos tipificaciones
que realiza el grupo WIBEN. Interesante hacer alguna ampliación acerca de este que podría, como lo dije antes, no ser SDRA. Entonces, interesante por lo siguiente. En ese cuadro la distensibilidad es normal e incluso aumentada. Esto por definición se aleja de lo que es un SDRA, que incluso en casos leves cursa con disminución de la distensibilidad. En segundo lugar, las imágenes diagnósticas exhiben alteraciones mínimas y esto también se aleja de la definición típica de SDRA, a no ser que sea un cuadro que se está larvando o que sea un SDRA leve. Y en tercer lugar, se propone un manejo con cifras de PIB por debajo de 10 centímetros de agua, lo cual no tiene concordancia con el manejo convencional del SDRA. Podríamos entonces estar hablando de una IRA tipo 1, una insuficiencia respiratoria aguda hipoxémica por alteración del reflejo de vasoconstricción pulmonar hipóxica. Y aquí es importante hacer un recuerdo fisiológico. En condiciones normales, la relación BQ se sitúa entre 0.8 y 1. Vamos a poner 1 para tener una cifra de referencia con fines didácticos. Quiere decir que a cada unidad alveolar en cada unidad hay correspondencia entre la ventilación y la perfusión. Por decirlo de una manera gráfica, si le llegan 10 mililitros de aire al alveolo, le están llegando por el otro lado 10 mililitros de sangre por vía capilar. Es un ejemplo muy grueso, pero es como para tener una idea clara. Entonces la relación ventilación-perfusión es igual a 1. Ahora bien, hay algunas condiciones en que se produce una vasoconstricción pulmonar hipóxica, que es una contracción refleja del músculo liso vascular en la circulación pulmonar en respuesta a una baja presión parcial de oxígeno. Tenemos aquí este alvéolo con baja presión parcial de oxígeno, se ha pintado de verde y se produce una vasoconstricción como respuesta refleja y como respuesta protectora. Mm, ¿Por qué es protectora? Porque contribuye al equilibrio en la relación BQ. Fíjense ustedes que si tenemos aquí anulada la ventilación y se produce la vasoconstricción pulmonar hipóxica y se anula la perfusión, tenemos una relación BQ igual a cero. Y cuando tenemos una relación BQ igual a cero, no tenemos desviación o desequilibrio en la relación BQ porque se vendría a comportar como una unidad silenciosa sin ventilación y sin perfusión. Pero ¿qué ocurre si el reflejo está inhibido? Que en condiciones de no ventilación no se produce la vasoconstricción pulmonar hipóxica, entonces la relación BQ es superior a 1, perdón, menor a 1, porque la Q es muy grande comparada con la B y entonces la relación BQ disminuye. Y esto es una causa de hipoxemia de grado variable dependiendo del número de unidades comprometidas. Siempre que la relación BQ esté por debajo de 1, se va a presentar hipoxemia invariablemente. Y aquí hay unos ejemplos de casos en que se produce disminución de la relación BQ y es específicamente cuando tenemos ocupación alveolar, ya sea por PU, ya sea por edema pulmonar, y en el caso del SDRA cuando hay disrupción de la membrana alveolo capilar con ocupación del alveolo. En esos casos se va a presentar hipoxemia invariablemente. Después de la publicación del protocolo del grupo WIBEN, aparece el primer artículo de Gattinoni y colaboradores que habla de tipificación del SDRA. En esta publicación se describen dos fenotipos. Uno, que se denomina tipo L,
de low y el otro que se denomina tipo H de high. El tipo L cursa con baja elasticidad, baja relación BQ, bajo peso pulmonar y baja capacidad de reclutamiento pulmonar. Quiere decir que si cursa con baja elasticidad, cursa también con alta distensibilidad, porque fisiológicamente la elasticidad es el inverso de la distensibilidad y es un requerimiento fisiológico que se cumple en cualquier circunstancia. Entonces, un cuadro que curse con alta distensibilidad no puede por definición ser un SDA. Cursa con baja relación BQ como todas las patologías que nos producen hipoxemia tienen baja relación BQ. El bajo peso pulmonar excluye la condensación y la baja capacidad de reclutamiento pulmonar también está en contra del concepto de SDRA. El otro tipo, el tipo H, ese sí es un SDRA, porque cursa con alta elastancia, es decir, baja distensibilidad, alta derivación de derecha a izquierda, es decir, un cortocircuito elevado que es una de las características, una de las improntas del SDRA. El cortocircuito elevado que produce grados variables de hipoxemia. Tiene alto peso pulmonar, por supuesto, es un pulmón que está con zonas de condensación y tiene una alta capacidad de reclutamiento pulmonar, pues existen aquellas zonas pobremente aireadas, ¿no? En esta zona fronteriza que son susceptibles de reclutamiento. Entonces, tenemos dos tipos, el tipo L, del cual nos podemos atrever a afirmar que no es un SDRA, y el tipo H, que sí es un SDRA. Digamos que, ¿por qué decimos que el tipo L no es en esencia SDRA? Porque cursa con compliance normal a alta, exhibe una baja relación BQ, al igual que muchas anomalías pulmonares, posee un bajo peso pulmonar y carece de una buena capacidad de reclutamiento. Esto último podría deberse a dos extremos contrapuestos. O hay normalidad relativa en la aireación o hay condensación del parénquima pulmonar. Por tener un valor de distensibilidad normal o elevado, se apoya más la primera opción, es decir, una normalidad relativa en la aireación. Luego aparece una tipificación realizada por Voss y colaboradores en la que básicamente se hace esta tipificación con base en los hallazgos tomográficos. Se trató de un análisis retrospectivo de 70 pacientes con sospecha de COVID-19 en los cuales se midió la distensibilidad después de la intubación durante el periodo de bloqueo neuromuscular. Ellos pudieron realizar TAC en 38 de los 70 pacientes después de la intubación y antes de transportarlos a la UCI. El porcentaje de área consolidada se estimó sumando las áreas con una densidad sobre menos 500 unidades Hounsfield, ya que las áreas con esta densidad reflejan tejido pulmonar pobremente aireado o no aireado y son alrededor del 25% del tejido pulmonar en el fenotipo L y más o menos el 75% en el tipo H, en el fenotipo H. Ellos clasificaron la morfología pulmonar como focal y no focal. 17 pacientes, que son el 45%, tenían una distensibilidad menor de 40 mililitros por centímetro de agua, que fue lo que definieron como punto de corte, y el 18% de los pacientes tenían una afectación parenquimatosa menor. No hubo relación entre distensibilidad y tejido pulmonar pobremente aireado o no aireado. Eso es curioso. La mayoría de los pacientes tenían una morfología pulmonar no focal, el 31%, y mayor reclutabilidad a pesar de tener más afectación parenquimatosa, pero no una distensibilidad menor que los pacientes que tenían morfología pulmonar focal. Con base en estos datos, ellos concluyeron que la extensibilidad y una estimación del peso pulmonar no se correlacionan
en pacientes con SDRA secundario a COVID-19. Encontraron que la mayoría de los pacientes no pudieron clasificarse ni como fenotipo H ni como fenotipo L porque mostraron características mixtas y a partir de estos ellos le confieren validez a la estrategia de ventilación mecánica protectora independientemente del fenotipo. Y esto es bien interesante. Luego aparece una segunda publicación de el grupo de Gattinoni que trae una segunda tipificación del SDRA. Aparece posteriormente un editorial de Gattinoni y colaboradores, una editorial en Critical Care que al igual que el informe previo del tipo L y el tipo H fue un editorial, pero en este ellos ya no llaman tipo L y tipo H a las presentaciones del SDRA, sino que hablan más bien de un tipo 1 correspondiente a una neumonía viral aislada con distensibilidad pulmonar casi normal que vendría a corresponder a lo que previamente llamaron tipo L. Y el tipo 2, que es disminución de la distensibilidad pulmonar, vendría a corresponder a lo que previamente llamaron tipo H. Es curioso. La diferenciación entre el tipo 1 y el tipo 2 la hacen a partir de las imágenes diagnósticas en las que es evidente la diferencia, ¿no? Una imagen en el tipo 2 que corresponde a una foto del libro de un SDRA y la tipo 1 que corresponde a una neumonía. Hacen entonces la diferenciación por tomografía o por la medición de sustitutos como la medición del valor de la distensibilidad o la medición de la respuesta a la PIP. Y estas son las características de los dos tipos. Tipo 1, una hipoxemia severa con distensibilidad mayor a 50 mililitros por centímetro de agua. Entonces tenemos un cuadro que es, si tiene hipoxemia severa con distensibilidad normal, es un cuadro que no es SDRA. El volumen de gas del pulmón es alto, es decir, hay una irrigación adecuada y una capacidad de reclutamiento mínima. La hipoxemia probablemente se deba a la pérdida del reflejo de vasoconstricción pulmonar hipóxica que ya atrás había descrito el grupo Wiben y un desajuste, lo que desajusta la relación BQ. Digamos que aquí se retoma un concepto que previamente ya se había mencionado. Y la PIB alta y la posición prono no mejoran la oxigenación. Entonces esto no es un SDRA, es evidentemente una neumonía viral y es evidentemente lo que se llamó un cuadro respiratorio por desajuste del reflejo BPH. El tipo 2, que viene siendo lo que previamente se mencionaba como tipo H, cursa con hipoxemia severa, distensibilidad muy baja, por debajo de 40 mililitros por centímetro de agua. Esto es un SDRA, ya no dice aquí tipo H, pero sino disminución de la distensibilidad. El volumen de gas es menor porque hay menos tejido aireado y por supuesto hay mayor capacidad de reclutamiento. Es interesante que mencionan como causa el paso previo por CPAP o ventilación mecánica no invasiva, lo que genera esfuerzos inspiratorios importantes que eventualmente podrían conducir a lesión pulmonar autoinmune. Aparece posteriormente la tipificación propuesta por Roa y colaboradores. En esta se identificaron tomográficamente tres fenotipos principales. Un fenotipo 1 que se presenta con opacidades en vidrio esmerilado, múltiples focales, posiblemente sobreperfundidas. El tipo 2 se presenta como una atelectasia no homogéneamente distribuida y el tipo 3 se presenta con la imagen típica del SDRA con un patrón tomográfico irregular en el que hay bastante compromiso.
Los tres fenotipos identificados tomográficamente tienen características diferentes. En el tipo 1 se tiene distensibilidad conservada o incluso elevada. Entonces ahí uno va pensando nuevamente en la correspondencia con otras tipificaciones. La causa de la hipoxemia es una alteración de la perfusión pulmonar y los niveles moderados de PIB pueden redistribuir el flujo sanguíneo hacia áreas sanas, hacia áreas no dañadas, lo que mejoraría eventualmente la oxigenación. En el fenotipo 2, que es de atelectasias no homogéneamente distribuidas, es de utilidad la PIB moderada a alta y el cambio de posición a lateral o prono. Y en el tipo 3, que exhibe un patrón tomográfico similar al SDRA, están indicadas las estrategias de ventilación con protección pulmonar. En el tipo 2, en caso de reclutamiento, se indica la ventilación en prono y las maniobras de reclutamiento. Y en el tipo 3, la ventilación en prono, que es útil en general para mejorar la oxigenación en cualquier tipo, las maniobras de reclutamiento con una evaluación previa de qué paciente es candidato y por último la oxigenación con membrana extracorpórea. Es interesante que en estos fenotipos las macro y microembolias periféricas son comunes y los autores hacen la sugerencia de prestar especial atención al riesgo de embolia pulmonar. Por último está la tipificación de Relo y colaboradores. En esta se encuentran 5 fenotipos. Un fenotipo 1 que cursa con fiebre, dolor de cabeza, síntomas respiratorios leves, dolor de garganta, sin hipoxemia e imágenes de tórax normal y excelente pronóstico, que aparece en el 80 al 85% de los pacientes que son sintomáticos, por supuesto. Y la terapia solamente debe ser sintomática. El tipo 2, que corresponde a 80%, aproximadamente 80% de pacientes hospitalizados cursan con hipoxemia leve. Ya hay infiltrados bilaterales en la radiografía de tórax y hasta el 15% podrían progresar al tipo 3. Corren el riesgo de deterioro rápido si en caso de empeoramiento no se instituye oportunamente la intubación. En el tipo 3, aproximadamente 15% de pacientes hospitalizados ya tienen taquipnea e hipoxemia moderada y severas. Tienen marcadores inflamatorios elevados, particularmente interleuquina 6, y pueden progresar también a los tipos 4 o 5. En estos pacientes de la tipo 3, a veces cursan con distensibilidad normal y esto puede eventualmente retrasar la intubación, ¿no? Por lo que hay que estar pendiente en la evolución del trabajo respiratorio. Los pacientes de tipo 4 tienen hipoxemia severa y ya requieren ventilación mecánica invasiva. La distensibilidad pulmonar es normal o buena, hay buena respuesta al óxido nítrico, lo que nos orienta por el lado de un trastorno de la perfusión o un trastorno básicamente de esa índole. La posición prono provee poco beneficio y el volumen corriente, esto es importante, se permite volúmenes corrientes por encima de 6 mililitros por kilogramo de peso, lo cual realmente puede no ser adecuado porque ya, como habíamos dicho en alguna oportunidad, estamos rebasando las estrategias de ventilación protectora y podemos meter al paciente en problemas posteriores. El tipo 5 es el SDRA clásico. Cursan con hipoxemia severa. Eh, tienen la posibilidad de ser manejados adecuadamente con ventilación protectora y en ellos puede utilizarse con eficacia la ventilación en decúbito prono. Es necesario ahora hacer unas consideraciones adicionales
muy cortas, pero la diapositiva es clara en lo que vamos a decir. Tenemos dos paneles, uno en que la relación ventilación-perfusión es igual a uno, que hemos manejado como cifra normal, en la que hay correspondencia entre el aire que llega al alvéolo y la cantidad de sangre que perfunde el alvéolo, las dos por unidad de tiempo. Pero en caso que tengamos un bloqueo vascular y tengamos una disminución o anulación de la perfusión hacia un alvéolo bien ventilado, pues vamos a tener una relación BQ que comienza a aumentársenos y se nos comienza a ir hacia el infinito en caso de un extremo deterioro. Esto es una enfermedad de espacio muerto y estamos hablando de un problema que si miramos la figura, podríamos excluir el componente alveolar y nos estamos refiriendo a un problema puramente vascular de obstrucción en el capilar que perfunde el alvéolo, es decir, estamos hablando de un fenómeno tromboembólico. Y es necesario hacer esta consideración porque se presenta en el paciente COVID. En una revisión de Cochrane de 6 de abril de 2020 se plantea si el valor de dímero D está asociado con la gravedad de los pacientes con COVID-19 y en este estudio se analizan 5 publicaciones, 5 estudios realizados en China que reclutan diferentes números de pacientes. Si se pudiera sumar los resultados de los 5 estudios o el número total de los 5 estudios de 1.652 pacientes, lo cual de pronto no es lo más ortodoxo, pero podríamos eventualmente hacerlo debido a que los resultados en los 5 estudios son similares y los 5 estudios tienen comunes denominadores que vamos a describir rápidamente. Estos fueron los hallazgos relevantes en los 5 estudios. Primero, los pacientes con peor pronóstico tenían dímero D mucho más elevado que los pacientes con enfermedad menos grave. Segundo, los pacientes con un valor de dímero D en el momento de ingreso mayor a 1 miligramo por litro, esa cifra fue un marcador de mal pronóstico. Y también en estos estudios se ha observado que un mayor tiempo de protrombina entre los pacientes más graves. Se está confirmando la presencia de fenómenos embólicos y la presentación de cuadros de CID, de coagulación intravascular diseminada, en los pacientes con COVID-19, lo que por supuesto viene a conferirle mayor gravedad al cuadro. Y desde el punto de vista respiratorio podemos tener una enfermedad de espacio muerto severa que puede ser en últimas la que lleva al paciente al fallecimiento. Es entonces importante mantener en mente que en el SDRA por COVID-19 pueden presentarse fenómenos de origen vascular y entre ellos el tromboembolismo pulmonar, la coagulación intravascular diseminada, que son potenciales causantes de desenlaces fatales y son, en efecto, causantes de una enfermedad de espacio muerto pulmonar. Ahora bien, es importante también tener en mente que el solo hecho de tener una enfermedad viral no controlada y una lesión pulmonar aguda superpuesta conducen a inflamación y edema. Y a partir de aquí tenemos 4 eventos que son potencialmente letales. Puede haber una trombosis local y generalizada, hay una liberación intensa de citoquinas, obvia, esto está descrito desde el comienzo del síndrome, hay sobrecarga ventricular derecha y hay una disfunción orgánica sistémica, que todo esto puede desencadenar resultados. Y una diapositiva antes del resumen para mencionar algunos hechos que probablemente ya toda la comunidad académica conoce. Digamos que
El SDRA relacionado con el COVID-19 representa un endotipo único de SDRA. Sí, porque existe una serie de particularidades que lo hacen diferente, pero no deja de ser un SDRA. Pero tiene características fisiológicas atípicas y es importante, como se mencionó al final de la charla, tener en cuenta que la disfunción de la vasculatura pulmonar contribuye a la patogénesis. El tener todo esto claro permite entender por qué hay tratamientos que son diferentes a los que habitualmente estamos acostumbrados a mirar cuando vemos pacientes con SDRA, ¿no? Y son tratamientos que requieren investigación, requieren experticia y requieren de un equipo de cuidado intensivo muy avesado en el manejo de estos trastornos. Hay que tenerlo en mente porque el problema no es solamente de disfunción alveolar, sino también de disfunción. Tenemos entonces un resumen de las propuestas de tipificación del compromiso respiratorio en COVID-19. Creo que ha quedado largo a lo largo de la charla que existe el SDRA como lo conocemos, como puede ser tipificado desde la definición de Berlín, y otros cuadros que probablemente no correspondan a SDRA, aunque por presentación, por evolución y por diversas características eh, tienen alguna posibilidad de ser incluidos como SDRA, pero digamos que el análisis fisiopatológico tiende a excluirlos, ¿no? Están acá, han sido mencionados a lo largo de la charla y fíjense ustedes que en todos los grupos de trabajo hay diferenciaciones importantes que es necesario tener en cuenta, sobre todo porque la tipificación permite definir las conductas de manejo adecuadas. Y hay es probablemente la última hipótesis de trabajo más reciente, fue publicada el día de ayer, 18 de mayo, hoy en el momento de hacer esta grabación es 19 de mayo. En el título nos dice estadios o fenotipos. Estadios o fenotipos. ¿Cómo debemos hablar? Debemos decir que el SDA tiene un fenotipo o más bien que tiene un estadio. Bueno, eso queda para el análisis de todos ustedes. En este grupo de Jain y Doyle se presenta una hipótesis que ellos denominan hipótesis de interferencia epitelial endotelial. Está publicada en Intensive Care Medicine. Aquí está el DOI, es, como les digo, de reciente publicación. La imagen no es de la comunicación al editor, sino es construida a partir de lo que dice la correspondencia. Entonces, hay diferenciación muy clara entre la neumonía COVID-19 y el SDRA grave. Eso creo que ya está claro. La neumonía COVID-10 podría eventualmente progresar a SDRA grave si es mal manejada y se produce una lesión pulmonar autoinfligida que sea el mecanismo disparador de un SDRA grave. Como de otro lado, es importante conocer que en esta hipótesis de interferencia entre epitelio y endotelio, los autores tienen en cuenta lo siguiente. Una vez que se produce la disrupción de la membrana alveolo-capilar, el SARS ingresa a los capilares pulmonares e infecta directamente las células endoteliales pulmonares a través de la proteína AC2. Acuérdense que ahí es donde se une el coronavirus en las superficies luminares. Esto acelera esto que produce que las células endoteliales asumen un fenotipo proinflamatorio y procoagulante. Esto es bien importante porque digamos que el fenotipo proinflamatorio está ampliamente demostrado y el procoagulante también ya hay reportes acerca de lo que ocurre en este ámbito. Esto produce lo que se ha denominado la tormenta de citoquinas y acelera la apoptosis inducida por FAS, que es una proteína de superficie de las células epiteliales y endoteliales alveolares, que también contribuye a que se aumente la tormenta de citoquinas.
Y es de esta forma como esta hipótesis explica la progresión de COVID-19 a SDRA. Por supuesto, después de leer esta comunicación, las personas que trabajamos en cuidado intensivo quedamos como a la espera de que se amplíe la información de una situación bastante interesante que podría resolver dudas que aún existen. Cuatro conclusiones. Una, el cuadro clínico respiratorio asociado al COVID-19 puede presentarse como SDRA clásico. Y si es un SDRA clásico, puede tener tres estadios: leve, moderado o severo, conforme a la definición de Verdín, que es la definición vigente. Como segunda conclusión, el cuadro puede manifestarse como cualquier otro cuadro de insuficiencia respiratoria aguda tipo 1, es decir, una ira hipoxémica que no es SDRA y es de etiología y características diversas. Podría ser, por ejemplo, una ira hipoxémica por trastorno de la relación BQ asociado a aumento del espacio muerto. Es una etiqueta diagnóstica sumamente larga, pero solamente la menciono a manera de ejemplo. En tercer lugar, debe definirse si existen fenotipos o en realidad son fases o estadios del SDRA. Y en cuarto lugar, es conveniente, por lo menos por ahora, eh, atenernos a las definiciones y a los consensos aceptados por la comunidad científica, pero esto por supuesto no nos exime de desaprender lo que ya hemos recorrido y explorar nuevos conocimientos. Por último, agradezco a todas las personas que se tomaron el tiempo para observar este video, que está hecho con propósitos puramente informativos y formativos, que he realizado de manera particular como miembro del grupo WeVent. Y por supuesto, los criterios aquí expresados son responsabilidad mía y no comprometen para nada el grupo. No obstante, para información de todos, en la página web del grupo, que es www.wiven.website, está colgada toda la información, no solo esta, sino mucha que han publicado los demás miembros del grupo e información que está próxima a aparecer, y los invito a consultarla.